En la primera semana de las 4 que San Ignacio dedica o pone en reflexión al ejercitando, presenta lo que llamamos la misericordia de Dios. El plan de Dios sobre cada uno de nosotros se realiza en la misericordia y el perdón, pero eso para toda nuestra vida, desde el comienzo hasta el final, y para todos los mortales de cualquier lugar, situación, edad, etc. Podríamos decir o titular esta meditación: Dios no sabe amar si no es perdonando. Es propio de Dios amar perdonando, porque ya veíamos en la meditación anterior que Dios nos ama y que por eso nos ha traído a la existencia. Y nos alegramos de entrar en esa perspectiva, ponernos a remojo, diríamos, en ese amor, para que nos empape en todas las fibras de nuestro ser. Pero resulta que esa persona a la que Dios ama, soy yo, somos nosotros, somos pecadores. Ya hemos nacido en pecado, de entrada, porque, y ahora pasaré un momento a explicar, el hecho de entrar en este mundo nos trae la herencia del primer pecado, que es el pecado original y que está ahí, ejerciendo su influjo negativo durante toda nuestra vida. Eso de que todo el mundo es bueno, pues hay que ponerlo en crisis. Sí, todos somos buenos, hasta que dejamos de serlo primero. Todos somos buenos en muchos aspectos y Dios ha ido sanando nuestro corazón, pero todos somos pecadores, no nos tenéis que asustar. Ni ningún pecado nuestro, ni ningún pecado ajeno. Pero ¿cómo es posible que sí? Porque somos pecadores. Nuestro mundo ha olvidado esta tara de origen. Y por tanto, pues somos capaces de lo peor. Y bueno, de vez en cuando aflora el pecado de unos, de otros, en este campo, en el otro. Pero ¿cómo es posible? Y yo suelo hacerme esta reflexión. Pues yo quizá, si hubiera tenido esas circunstancias, quizá hubiera hecho lo mismo. Porque estoy hecho de la misma pasta. Y hay una verdad fundamental. Y es que somos pecadores. Pecadores en el origen, hemos nacido con esa tara, de la cual Jesucristo nos ha liberado por el bautismo y nos ha introducido en el reino de su amor. Pero ya desde el comienzo, Dios comienza amándonos a cada uno, perdonándonos. Ya no puede amarnos de otra manera. Exceptuemos el caso de la Virgen María, a la que Dios preservó del pecado original. Pero es la única. Todo lo demás hemos nacido en pecado, aunque no lo hayamos cometido nosotros. Y si contemplamos el pecado, no es para atornillar nuestra mente o culpabilizar nuestra conciencia. No, el objetivo de esta meditación es que descubramos qué grande es el corazón de Dios, lleno de misericordia. Claro, no podemos entender del todo hasta dónde llega la misericordia de Dios si no nos entretenemos también en ver hasta dónde llega el pecado. Que Jesucristo ha vencido por su redención y por tanto el pecado forma parte de nuestra historia y de nuestra vida, pero donde abundó el pecado ha sobreabundado la gracia, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Por tanto, entremos en el misterio, en el corazón de Dios, que es mi Padre y que me ama con misericordia. Jesucristo en el Evangelio expresa esta realidad en varios momentos, pero me quedo con uno, el capítulo 15 de San Lucas. Dicen los entendidos que si se hubiera perdido todo el Evangelio, con tener ese capítulo tendríamos el núcleo
del Evangelio. El capítulo 15 de San Lucas empieza por la parábola de la oveja perdida, a la que el pastor busca y se pone contentísimo cuando la encuentra y la trae a casa. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que perseveran. Eso está dicho al comienzo del capítulo 15 de San Lucas, que luego tiene otra parábola en versión, diríamos, femenina, primera masculina, segunda femenina, para que tengamos las dos perspectivas. La primera es un pastor que va a buscar la oveja perdida, y la segunda parábola es una mujer, ama de casa, que ha perdido una moneda y pone patas arriba los cajones, la cómoda, debajo de la cama, hasta que encuentra la moneda. Pero es que esa moneda es una de las arras de su matrimonio. No es una moneda cualquiera. Y Jesús dice que cuando aquella mujer volvió a encontrar la moneda que se le había perdido, llamó a todas las vecinas. He encontrado la moneda que había perdido. Bueno, en versión A o en versión B, el comienzo de este capítulo 15 de San Lucas, pues es la alegría que Dios experimenta cuando perdona. Es muy bonito contemplarlo esto, despacio. Porque la tercera parábola del capítulo 15 de San Lucas es la parábola del padre de los dos hijos. El uno que se va y el otro que se queda. Pero que ninguno de los dos vive como hijo. Ahí el que sobresale es el padre, lleno de paciencia, de cariño, de misericordia, para el que se va y vuelve y le saca el mejor vestido, el toro cebado, un anillo, unos calzados. Bueno, le pone como un rey. Quizá este hijo nunca había tenido esa oportunidad y sin embargo la tiene cuando vuelve arrepentido. Su padre derrocha su amor con este hijo que se había ido y estaba perdido. Pero es que el otro hijo, que no se ha ido, no vive como hijo, vive como un esclavo. Y su padre le tiene que decir, hijo mío, ese hermano tuyo, porque él le dice, le echa en cara a ese hijo tuyo, y su padre le tiene que corregir, ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Por tanto, déjame que me alegre de que mi hijo resucite y de que tú también participes de las alegrías de la casa del Padre. O sea, ese capítulo 15, os invito, si tenéis a mano la Biblia, capítulo 15 de San Lucas, es para leerlo despacio. Lo hemos leído muchas veces, pero yo siempre que vuelvo a leerlo encuentro novedad, porque es la frescura y la novedad del corazón de Dios. Dios es así y Jesucristo nos lo ha revelado, nos lo ha comunicado. Dios misericordioso aparece en el Antiguo Testamento ya, recorriendo todo el Antiguo Testamento. Eso de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero y vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso, no es verdad. Dios es rico en misericordia desde el comienzo, desde que llama la atención a Adán y a Eva, les promete ya una solución, un evangelio, una buena noticia. Dios es rico en misericordia a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Evidentemente, en el Nuevo Testamento nos ha abierto su corazón en el corazón de Cristo. Y ahí hemos visto hasta dónde llega esta misericordia, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Juan 3:14. Es una frase lapidaria, ¿no? No para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pues entremos en los ratos que tengamos hoy, con lecturas o en silencio o escribiendo, cada uno tiene forma de orar ya, digamos, experimentada.
pero que no se nos pase hoy el día sin empaparnos de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Porque en esa parábola, el capítulo 15 de San Lucas, la del hijo pródigo que llamamos, la del Padre misericordioso, no solemos detenernos en el hijo bueno. ¿Quién es el hijo bueno? ¿El que nos cuenta la parábola? El que nos cuenta la parábola vive en el seno del Padre. No le ha dado la espalda nunca a su Padre. Ha vivido y ha gozado de la casa del Padre. Y al mismo tiempo ha recorrido los pasos del hijo pródigo, del hijo perdido. Nos recuerda el catecismo de la Iglesia Católica que Jesucristo, al venir a este mundo, ha recorrido los pasos del pecador y ha ido más allá para allí y desde allí recogernos y traernos a la casa del Padre. A mí me gusta meditar cuando leo ese capítulo 15 de San Lucas en el Hijo, en nuestro hermano mayor, que nos está contando la parábola. Ese que nos cuenta la parábola es Jesucristo, cuyo corazón ha quedado abierto de par en par en la cruz, para que nosotros podamos entrar a través de ahí en la misericordia de Dios. De esta manera, Jesucristo nos ha manifestado las entrañas de Dios. Tomando una palabra en el Antiguo Testamento, el Papa Juan Pablo II en la encíclica Rico en Misericordia, Dives in Misericordia, la dedica toda ella a este tema. Nos habla de que las entrañas de Dios son como las entrañas maternas. Hay como dos palabras para decir la misericordia de Dios. Una, Rahamim, que son las entrañas de una madre, que a gusto se está en el regazo de una madre. Lo hemos experimentado todos. Todos de manera pasiva y varias de vosotras de manera activa también, ¿no? Pero en cualquier caso, qué bonito es el regazo de una madre. Pues con esa palabra expresa Dios en su revelación la misericordia. Dios tiene entrañas de madre, regazo materno. Y también usa otra palabra, eset, que es más una versión masculina, es la fidelidad. Dios es misericordioso porque es fiel, y es fiel siempre. Nunca se niega a sí mismo ni nos niega a nosotros. Así que entre Rahmim y Eset, esas dos palabras nos abren el corazón de Dios, que es un corazón rico en misericordia. Nosotros no podemos entender la trascendencia y la importancia del pecado hasta que no entramos en la misericordia, hasta que no nos damos cuenta del perdón, hasta que no experimentamos el perdón. Por eso el camino de nuestra vida cristiana no es machacarnos la cabeza pensando lo pecador que soy, sino que el camino cristiano es entrar en el corazón de Dios. Y ahí, cuanto más entre, más me daré cuenta de lo desastre que soy, de lo pecador que soy. Es muy importante esta ley pedagógica, porque muchas veces pensar nuestro pecado siempre es molesto, es desagradable. No te digo nada cuando tenemos que ir a confesar, y por eso lo dejamos para la semana que viene. Porque claro, tengo que entrar en una zona de mi vida en la que voy a quedar mal. Al confesionario no se va a quedar bien, uno va a quedar mal, y eso cuesta. Sin embargo, yo aconsejo siempre cuando trato estos temas, sobre todo con los jóvenes y con los adultos y con todo tipo de personas, ¿no? Tú contempla la misericordia de Dios y acércate al sacramento del perdón con las mínimas condiciones, claro, prepárate lo mejor que puedas.
Pero después que hayas experimentado en tu vida el perdón una, otra, y docenas y cientos de veces, entonces te darás cuenta de lo que es el pecado. Uno entiende el pecado cuanto mejor disfruta o participa del amor de Dios. Pongo un ejemplo muy sencillito que todos entenderéis a la primera. En las relaciones familiares, de esposo, esposa, de padre a hijo, de hijo a padre, yo recuerdo en mi relación con mi madre ya mayor, viejecita, pues que tenía sus achaques, yo que la he conocido joven, ágil y dispuesta. Pues algún día, porque al final los últimos años vino a vivir conmigo cuando ella estaba como sola y estaba muy a gusto conmigo y yo con ella. Pues me acuerdo una vez que me fui a confesar del grandísimo dolor de haberle levantado la voz. Me dijo el confesor, un sacerdote, otro sacerdote. Pero bueno, lo que estás diciendo no tiene mayor importancia. Eso pasa todos los días. Es una cosa como muy cotidiana y doméstica. Y luego yo lo he pensado, ¿por qué me dolía tanto? Porque la quería mucho. Y aunque fuera un detalle mínimo es muy doloroso cuando se dirige como ofensa a la persona a la que quieres. Pasémoslo al pecado. Yo no entenderé la gravedad del pecado solo porque le doy vueltas al pecado, sino que entenderé la gravedad del pecado cuanto más entre en el corazón de Dios. Cuando en la relación con Jesucristo me siento querido, perdonado, disculpado, en un amor que es fiel, que tiene entrañas maternales, y eso lo contemplo, lo medito, lo saboreo, lo disfruto, luego me miro a mi vida y digo, pero ¿cómo soy capaz de haber hecho lo que he hecho? ¿Veis? La meditación del pecado no tiene valor por sí misma. La meditación sobre el pecado tiene valor después de una dosis larga de meditar en la misericordia de Dios. Por eso al ejercitante, como norma para toda su vida, pero en estos días de retiro, de ejercicios, se le dice, entra en el corazón de Dios, entra en el corazón de Cristo, que tanto ama a los hombres. Así aparece en la Escritura y así aparece en las revelaciones a Santa Margarita María. Es decir, aquí estoy queriendo, amando, ya no sé más qué hacer por cada uno de vosotros. Y sin embargo, recibo ofensas, ingratitudes, desprecios. Le dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita María, al menos tú, ámame. Así lo entiende ella, con un sentido de reparación, de, bueno, si eres tan ofendido, déjame que te quiera con toda mi alma. Pero en este lenguaje y en este clima no es bueno empezar por el pecado, porque uno empieza por el pecado, sigue por el pecado, se aburre y lo deja. Esa es la razón por la que no nos confesamos con más frecuencia. Porque empezamos por los pecados y decimos, pues sí es lo mismo que la vez pasada. Si no tiene importancia, ¿sí? O sea, empezamos nosotros mismos a excusarnos en vez de acusarnos y decimos, ¿para qué me voy a confesar? Por el contrario, si uno entra en el corazón de Dios, puesto el ejemplo antes de esa ofensa pequeña a mi madre, entenderé que en el lenguaje del amor todo tiene mucha importancia. En la relación de esposos lo veis claramente cada día, ¿no? Decía el Papa Francisco, con esa gracia que le caracterizaba, podéis tiraros los platos a la cabeza, pero que no acabe el día sin haberos pedido perdón. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Pero como queriendo decir, en las relaciones tan profundas de amor que hay entre los esposos, no se puede consentir que venga la noche y pase otro día sin hablarse, sin haberse perdonado, sin haber pedido perdón, porque está en juego el amor. Pues lo mismo con Dios.
O más todavía, está en juego el amor. Por eso contemplemos la misericordia de Dios, que es inagotable, y ahí, a la luz de eso, entenderemos nuestro pecado, pero con paz. Fijaos que hay una diferencia entre la acusación de nuestros pecados así de manera directa y verlos a la luz de la misericordia de Dios. ¿Quién es el que nos acusa? El acusador es el demonio. Es el que nos está recordando continuamente nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros fallos de carácter, de debilidad. Nos está señalando con el dedo. Y nos pica el amor propio, y nos pica y nos hunde y nos machaca. No es ese el examen de conciencia que Dios quiere para nosotros. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Ese es el demonio. La acusación de los propios pecados viene de ver cuánto me ama Dios, que tiene paciencia conmigo a estas alturas de mi vida, y la va a seguir teniendo hasta el final. Cuando yo me veo empapado de ese amor y de esa misericordia, no me cuesta tanto trabajo reconocer mis culpas y acercarme a confesar. La confesión, que desde el punto de vista jurídico significa el reconocimiento de las propias faltas, delitos, pecados, tiene también un sentido más hondo, teológicamente, lo escriben algunos autores, es proclamar las maravillas de Dios, confesar la fe y confesar la misericordia de Dios, que me ha perdonado. Esta misericordia de Dios que en mi vida y en mi historia se concreta en la paciencia, en la fidelidad por parte de Dios conmigo, y que me va cambiando, me va haciendo capaz pues, de ser de otra manera. Ahí entonces experimento que el sacramento del perdón es eficaz y acudo a él para recibirlo con frecuencia. Yo suelo decir ahora que he vuelto a confesar otra vez, porque siendo obispo no apenas podía hacerlo y no debía hacerlo tampoco. Pero ahora que ya he dejado la carga, pues me he puesto a confesar y me encanta esa tarea porque es un ministerio que Dios me ha encomendado, ¿no? Y le digo el otro día a un penitente, digo, mira, vas a crecer más en la vida cristiana con una confesión, un sacramento bien recibido, más que con 1000 penitencias que tú hagas. Son necesarias las penitencias, porque tú mismo te das cuenta que comes lo que no debes y tienes que moderarte, que hablas más de la cuenta y tienes que moderarte, que buscas pues el halago y el placer y tienes que moderarte, etcétera, ¿no? O sea, está muy bien que tú veas en qué tienes que mortificarte. Pero ese corazón solo lo puede arreglar Jesucristo. Y por tanto, acércate a recibir el perdón con más frecuencia, porque a poco que tú pongas delante de Él, Él va a derramar raudales de gracia sobre tu alma y tu corazón. Y eso es lo que te va a cambiar. Por eso hemos de apreciar el sacramento del perdón, que está muy bien pensado, ¿eh? Jesucristo conoce bien el corazón humano y ha inventado este sacramento para los pecadores, para vosotros, cada uno y para mí. Pero ese sacramento es capaz de cambiar nuestro corazón en la medida en que es ocasión de contemplar el amor de Dios, la misericordia de Dios aplicada a mi vida. Por eso os invito pedagógicamente a que al acercaros al sacramento del perdón, pues no machaquéis la cabeza con lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que tenía que hacer, lo que mal he hecho. No. Decía un confesor y padre espiritual que yo tenía, si dedicas una hora, por decir un tiempo, si dedicas una hora
a preparar la confesión, dedícale 50 minutos a contemplar la misericordia de Dios y 10 minutos a repasar tu vida. Y lo que hacemos al revés. Dedicamos 50 minutos a dar vueltas, lo cual es bastante latoso. Y luego al final, bueno, pues sí, Dios me perdona y punto. No. Lo más importante en el sacramento de la penitencia es el acontecimiento de Dios que te perdona personalmente. Y por tanto contempla la misericordia no solo en general o en abstracto, sino una misericordia que se dirige a tu vida. Y acoge esta misericordia en este punto, en el otro, en el de más allá. Todos muy importantes porque estamos en el lenguaje del amor, como he dicho antes, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y todo tiene su gran valor y su gran importancia. Dios nos ha encerrado a todos en el pecado para tener misericordia de todos, dice Romanos 11:32. Allí lo dice aplicado al pueblo judío y a la salvación de este pueblo, pero es una frase que tiene valor por sí misma, porque en el fondo la pregunta es, ¿y por qué Dios ha permitido el pecado? Si lo ha hecho todo bien, ¿por qué? Es una pregunta metafísica, está más allá de todo lo que podamos nosotros calcular, porque la creación sale de las manos de Dios bien hecha y vio Dios que era bueno y al sexto día creó al hombre y a la mujer, varón y mujer los creó y les encomendó prolongar la creación, multiplicados, llenad la tierra, y vio Dios que era muy bueno. Es importante esto, que Dios ha hecho las cosas bien y llegado al hombre, varón y mujer, lo ha hecho muy bien. ¿A qué viene aquí el pecado? Es una pregunta que se hace cualquiera, ¿no? Es la pregunta por el pecado original, qué es, cómo fue. Siempre está el misterio que rodea lo que nuestra mente no puede alcanzar, pero algo o mucho sabemos de ese misterio. Y en el fondo es esto, es que Dios ha tenido solo un plan. No vale que Dios ha tenido un plan, nosotros se lo hemos roto y Él lo ha arreglado. No vale. En Dios hay solo un plan. Y el plan de Dios, que es hacernos hijos suyos, es un plan en el que Dios ha permitido el pecado para podernos perdonar. Para expresar el lujo de su amor, que es la misericordia. Y ahí está la frase de Romanos 11:32. Dios nos ha encerrado a todos en el pecado para tener misericordia de todos. El pecado, que es un misterio en el origen, ha sido permitido por Dios, no es un gol que el hombre le ha metido a Dios rompiendo los planes de Dios. Si los planes de Dios no se pueden contradecir, pero en el plan de Dios está enviar a su Hijo y enviarlo como Redentor y para eso permitir el pecado. El pecado no es la causa, pero sí que es la circunstancia, lo que ha tenido de dolor toda la redención, etcétera, ¿no? Ya desde muy pequeños los niños preguntan, con otras palabras, ¿no?, el porqué del mal en el mundo. Pero si Dios es bueno y lo ha hecho todo bueno, ¿por qué existe el mal? La respuesta, como sabemos, el mal no tiene factura, hechura en Dios. El mal viene del corazón humano. El mal, diríamos, peor o supino es la muerte, que a todos nos afecta, o la muerte eterna, que es el apartamiento para siempre de Dios. Eso no lo ha hecho Dios. Eso lo ha hecho el ser humano, misteriosamente. Ha salido muy bien hecho de las manos de Dios. Dios siempre es autor de la vida, del bien, de la felicidad. Y todo lo que encontramos de mal, de contradicción, eso es hechura humana. Por el pecado,
entró la muerte. No se recuerda a San Pablo, el capítulo 5 de los Romanos, ¿no? Y por tanto la muerte es la paga, el estipendio del pecado. Por tanto, a la luz de la misericordia de Dios, hemos también de contemplar este misterio del pecado en sus más profundas raíces. El pecado se ha cocido en el corazón del hombre, no en el corazón de Dios. Y a ello le ha empujado el demonio. Esto es así y no vale disimularlo. Dios podía, Dios Padre, habernos dejado a nuestra suerte, a nuestra mala suerte. Y una vez que hemos pecado, apartado desde Dios. Esto les ha sucedido a los ángeles. Los ángeles fueron todos creados maravillosamente, pero un grupo de ellos se rebeló contra Dios por el camino de la soberbia y fueron apartados, ellos mismos se apartaron de Dios. Ese es el infierno, donde viven los demonios, los ángeles caídos. Y para ellos nunca habrá redención. Ojo a esto. Y no es Dios injusto, ¿no? Podría haber hecho Dios eso mismo con nosotros, con los humanos. Sin embargo, no nos ha dejado a nuestra mala suerte, como ha dejado a los demonios, sino que ha enviado a su Hijo, que se ha hecho hombre, no ángel, se ha hecho hombre. Y ha tomado un cuerpo, una carne como la nuestra, y ha realizado una metamorfosis de la humanidad entera. Ya en el anuncio de la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso, ya el anuncio de la mujer cuyo talón pisoteará a la serpiente. Pero entrando en el relato del pecado, el primer pecado de la humanidad, que es el que explica el mal. O sea, esta pregunta de por qué el mal se la ha hecho todo ser humano. Y hay un momento en la historia en que Dios le revela por qué. Y entiende, resulta que ha sido bien hecho, pero el hombre misteriosamente ha torcido los planes y le ha incitado a ello Satanás, representado allí con la serpiente. Es todo un lenguaje simbólico, sí, pero el contenido, eso es real. Es lo que Dios nos quiere revelar en esa página. Primero, que Dios no es autor del mal, de ningún mal. Segundo, que el pecado es un invento del hombre, que al pecado le ha inclinado, le ha inducido el demonio. Y que una vez que ha pecado, el hombre vive toda su vida echando la culpa a otro. Es así, se repite, el esquema se repite continuamente y lo vemos en nuestra propia vida, en la vida de los demás. A veces lo vemos mejor en la vida de los demás que en la propia, pero es el esquema fundamental. Luego, hay un misterio del mal que no viene de Dios, que viene del demonio o de los ángeles caídos, cuya tarea es esa. Allá en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas, está para dar a luz. Todos entendemos ahí pues a María y a la Iglesia, y el que va a nacer es Jesucristo. Pues aparece el dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando le cortas una le salen otras 10. Es el mal, también simbólicamente expresado. Pero este dragón está al acecho para arrebatar al hijo que nace de la mujer. Y la mujer se lo lleva al desierto.
Es un capítulo precioso también para ver. Os invito a leerlo en la meditación, capítulo 12 del Apocalipsis. Como la victoria es de Dios sobre el mal. La victoria es de Dios sobre el mal con la colaboración decisiva de la mujer. Ahí tiene un papel fundamental para preservar al niño que va a nacer, que es Jesucristo, y también la vida de todo ser humano que viene a este mundo. Por eso cuando el dragón se pone furioso y es capaz de entrar en el corazón de la mujer y torcerlo, vivimos en una extorsión tremenda, que es la de nuestro tiempo. Con el pretexto del feminismo y de no sé cuántas cantinelas, pero es entrar en la fuente de la vida y es extorsionarla. Eso no es de Dios, eso es del demonio. Y de todos los que de una u otra manera podamos seguirle o hacerle el coro. ¿Quién podrá vencer el mal? ¿Quién podrá vencer al demonio? ¿Quién podrá vencer el mal que hay en nuestra vida? Es Jesucristo. Por eso la redención que Jesucristo ha venido a traernos adquiere un valor inmenso cuando lo contemplamos en el contexto también del pecado. El pecado suelto dice, bueno, pues una mentirilla o algo que has hecho que está mal y bueno, no tiene importancia. No. El pecado es decir no a Dios. Y si es de manera vital, ese pecado se llama y es mortal. Te acarrea la muerte del alma. Y si el pecado es no vital, pues es pecado venial. Y así tenemos los tres tipos de pecado. El pecado original, que ha introducido en la historia un cataclismo enorme. Eso sí que es un apagón. Hasta que no ha lucido la luz de Cristo, no hemos salido de la oscuridad. Y por eso el propio Jesús dirá pues que hay quienes prefieren vivir en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, a venir a la luz. Pero la luz es Cristo. El pecado original es una clave para interpretar el mal en el mundo, el mal en mi propia vida y el mal en los demás. El bautismo ha perdonado el pecado. Sí, nos ha hecho hijos de Dios, pero nos ha dejado la concupiscencia, que significa el resbaladero hacia el mal. Y la pregunta es, ¿y por qué nos han dejado el resbaladero? Ya que nos han quitado el pecado, podían habernos quitado también el resbaladero. Responde el Concilio de Trento. Se nos ha dejado ese resbaladero para que luchemos, para la lucha. Luego, la lucha contra el pecado es algo que Dios quiere positivamente en nuestra vida. Y tenemos que aprender desde niños a luchar contra el pecado, luchar contra la mentira, luchar contra la corrupción, luchar contra la pereza o la lujuria o la envidia. Tenemos que luchar contra el pecado. Esa es una lucha que no debemos dejarla para después, para no sé cuándo. Es una lucha que hemos de educarnos y de crecer cada vez más en ella, sabiendo, como dice San Pablo, que nuestra lucha no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal. Por tanto, en esta lucha hay que usar medios proporcionados. Ni debemos matar una mosca con un cañón, ni podemos salir contra un Goliat con un matamoscas. Hay que poner medios proporcionados al fin que se pretende. Y resulta que el mal con el que tenemos que luchar es el mal personificado en el maligno y el mal que está hasta en los entresijos de nuestro corazón.
Repito lo que antes he dicho, a mí no me extraña nada de las cosas que pasan en este mundo, pues claro, pero si es que somos pecadores, eso no lo dice ninguno. Aquí todo es corrupción cero, y luego cada uno haga lo que le parezca. No, mire usted, en la iglesia y en la familia, y tenemos que partir de esta certeza. Somos pecadores y por tanto somos capaces de eso y de más, o de peor. El único que nos va a librar es Jesucristo. Por tanto, acerquémonos a Él. Él perdona todas nuestras culpas y cura nuestras enfermedades. Cantamos en el Salmo. Por eso, y ya termino, este misterio del pecado al que se nos invita a meditar, no podemos meditarlo si no es en el contexto de la misericordia. Porque meditado el pecado, o el pecado original, o el pecado personal, mortal o venial, considerados en sí mismos solamente y con sus consecuencias que nos llevan a la perdición y al alejamiento de Dios, incluso eterno. Ese es el infierno. Considerados solos en sí mismos, son para desesperar a cualquiera. El demonio tiene esta treta con cada uno de nosotros. Hay momentos en que nos presenta las cosas de manera que no tienen solución y nos roba la confianza y el aliento. Pues todo lo que nos desanima viene del demonio. Y todo lo que nos estimula viene del Espíritu Santo. Ese es un criterio de discernimiento muy claro. Por tanto, también me puedo entretener hoy a repasar qué cosas me estimulan, me animan, me empujan, me hacen remangarme y comerme el mundo. Ya sé que también hay ahí una base biológica, ¿no? Hay días, hay etapas de la vida, hay hormonas y hay, qué sé yo, adrenalina en la propia biología, pues que a veces no es cuestión solo de Espíritu Santo, es que, me acuerdo, un padre espiritual que decía, no, si no es cuestión de vocación, le decía el sujeto, es cuestión de café. Si te tomas un café, tienes un ánimo enorme, y si no te lo tomas, estás hecho polvo. Bueno, por eso digo, dejando ahí, hay que matizar que hay muchos aspectos o sustratos biológicos, que hay momentos de la vida, enfermedades, la edad, limitaciones, etcétera, ¿no? Pues que nos pueden tener caídos, ¿no? Y eso no viene del demonio, viene de nuestra biología, que no da más de sí. Pero como principio general, lo que me anima, lo que me estimula, lo que me da fortaleza, viene de Dios. Y lo que me desanima, lo que me echa para atrás, y lo que me quita la esperanza y la confianza, eso viene del demonio o de su entorno. Por eso os invito a contemplar a Cristo crucificado, entrar en el corazón de Dios, rico en misericordia, con entrañas maternales, con entrañas de misericordia. El siglo XX ha sido el siglo de la misericordia. Dios ha tenido mucho interés en transmitirnos a través de Santa Faustina Kowalska, del Papa Juan Pablo II y de Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, transmitirnos mucho la confianza. La confianza. Porque la confianza viene pues, de saber que tenemos un Padre Dios, que es todopoderoso. Y que si es verdad que el mundo está muy liado y que esto es un drama, que no hay quien lo arregle, sabemos que el Hijo de Dios al entrar ha cambiado la historia. Y por tanto Jesucristo, como iremos meditando más adelante, le ha dado solución a este problema. Por su amor, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Pues tenéis para meditar hasta luego la Santa Misa y después otro rato de meditación o de puntos de meditación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.